tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Agradecer nuevamente porque estamos acá. Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por las cosas que el Señor hace. Porque a mí me sorprende. Me sorprende. Y esto es para mí una sorpresa. Fíjense que la Escritura está llena de situaciones como estas, donde el pueblo, donde los discípulos, donde los apóstoles se encontraban con situaciones, entre comillas, negativas, malas, fome, ¿ya? Después de orar por una endemoniada en la calle, a los dos apóstoles los toman presos, los mandan a una cárcel. ¿Ah? A las 12 de la noche ellos están orando, alabando al Señor. Viene un fuerte temblor, movió toda la cárcel, se abrieron las puertas. ¿Ah? Y salió el carcelero a buscar a los presos y se iba a suicidar. Ese hombre se iba a matar porque lo que le habían pedido, lo que le habían exigido es que nadie podía escaparse de la cárcel y él pagaba con su vida cualquier persona que saliera, ¿cierto? Y en este caso Pablo se acerca a él y le dice, tranquilo, nadie de los que están acá se va a escapar. Y se convierte ese hombre. Y Pablo le dice, esta noche serás salvo tú y tu familia, y tu casa que es tu familia. Y esa misma noche toda su familia se convierte, toda su familia se entrega a Cristo. Al día siguiente Pablo y Silas son liberados. Entonces, ¿por qué cuento esta pequeña historia que fue real? Es porque, ojo, estamos en el reino de Dios. No estamos en el mundo. Las cosas suceden y tienen un sentido, y cuando nosotros les damos el real sentido a las cosas, el real sentido, ¿dónde estamos proyectados nosotros? ¿Dónde está nuestro horizonte? ¿Dónde está tu mente y tu corazón hoy día? ¿En dónde? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿o no? Está ahí. ¿Dónde está nuestra proyección? Allá. No está en esta tierra. No están las cosas de esta tierra. Pero Dios, maravilloso, nuestro Padre, revelado por Jesucristo en nuestra vida, está hoy día obrando en nuestro corazón y nos lleva y nos proyecta hacia Él. Entonces, vienen situaciones malas. Vienen situaciones complejas. En este mundo, la Escritura dice, tendrás aflicción. Pero confía, yo vencí a este mundo. Entonces es maravilloso el Señor. ¿Ya? Este no es el tema. Este no es el tema que hoy día nos convoca. Hoy día nos convoca, Dios es amor. ¿Ya? El don de Dios. Ese es el tema, Dios es amor, o el don de Dios, porque en realidad el amor es un don de Dios. Es maravilloso porque cuando lo entendemos y decimos, oye, es que esto es maravilloso, Dios es maravilloso. Entonces, nos vamos a situar en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a hablar del capítulo 3. Si ustedes ven en la palabra, el título que dice arriba, dice Dios es amor, ¿o no? Si ustedes se van arriba de la Biblia, siempre está subtitulada. ¿Qué dice en tu Biblia, Renato, arriba? ¿Dios es amor? ¿Arriba? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Exactamente, hijos. Yo me aceleré un poquitito, pero es hijos de Dios. Es el título, hijos de Dios.
quiero hacer un ejercicio, ¿ya? Quiero hacer un ejercicio en este minuto, ¿ya? Quiero la atención de todos, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que nos paremos y que miremos a la persona que está al lado nuestro, ¿ya? Miremos a la persona que está al lado nuestro. Ojalá sea una persona que no la miramos siempre, ¿ya? Que no tengamos tanto contacto, que sea, o sea, no sea el Antonio y la Ceci, obviamente. Ellos se ven todo el tiempo, están siempre juntos, ¿ah? ¿Ya? Entonces quiero que se miren, que estén, por favor, que se paren. Aquí no puede haber nadie solo, ¿ya? No puede haber nadie solo. ¿Ya? Paulita, aquí está. Aquí hay dos. Paulita, usted está conmigo. Ya. La Jenny. Pau, ya, la Jenny. Ya. El ejercicio es el siguiente, por favor. Quiero que me escuchen, por favor. Paulita, por favor. Paulita. El ejercicio es el siguiente. Quiero que se miren y se abracen. Miren, ¿saben qué? Traspasen el amor de Dios. Abrácense porque necesitamos ser consolados, necesitamos tener... Tómense el tiempo, oren unos por otros. ¿Cómo vamos a expresar nuestro amor? Acurrúquense, díganle te amo. Repita, ¿no te he dicho que te amo? Hoy día no te dije que te amo. ¿No he dicho que te amo? Abrácense, ámense, oren unos por otros. Necesitamos de estos abrazos, de este cariño, de este amor. Que Dios ministre nuestra vida, que Dios opere en nuestro corazón. Amén. Amén. Buen ejercicio. ¿Ah? Necesitamos apachacharnos. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Bueno, volvamos por favor a sentarnos. Yo sé que nos lanzamos ahora. ¿Ya? Guardemos energía para los otros abrazos que nos vamos a dar. Tomen asiento, que todavía no partimos con la prédica. No se emocionen. ¿Ah? ¿Sí? Tu familia, Amén. a ti, Amén. te quiero mucho, Gracias. porque estás lleno de elementos. Traspásamelo. No. Gracias, Gracias, tía. mucho. Te amo. Gracias, madre. Vaya a sentarse nomás. Vaya. Ya, chicos, vamos a... Ahora, les quiero decir que
no hay cosa más hermosa, y la capacidad que podemos tener, esta capacidad que tenemos de abrazar y de amar, es única. Es única. En ti está el Señor. ¿Por qué el Espíritu, por qué el consejo de la palabra siempre es congréguense? Tú lo decías delante. Es porque esta situación no se vive detrás de una pantalla, no se vive solo, en la vida. Se vive con el cuerpo. Somos un cuerpo, como Jesús lo dijo, lo enseñó, que éramos un cuerpo. Cada uno somos miembros, ¿ya? Pero un puro cuerpo, un puro espíritu. Estamos unidos, ¿ya? ¿Amén? Les voy a pedir ayuda, lo vamos a hacer rapidito, vamos a leer en el capítulo 3, primera de Juan, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10, ¿ya? Vamos a leerlo rápidamente para que podamos ir de vuelta que lo leamos, viendo versículo por versículo, hasta llegar al número 10, ¿ya? ¿Les parece? Entonces necesito la ayuda, ¿ya? Partamos, por favor, aquí nos vamos a ir coordinando, vamos a ir con el número 1, número 2, número 3, avancemos, ¿ya? Mirad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Qué sigue? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hasta ahí. ¿Quién sigue? Y todo aquel que tiene una esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sigamos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Falta el último. ¿No es de Dios? Hasta el 10. Hasta el 10. Hasta el 11, perdón. Hasta el 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Amén. Eso es los versículos que vamos a estudiar. Ahora, voy a hacerle un pequeño resumen de lo que hemos visto en general. Hablamos, esta es una de las 3 cartas de Juan, ¿ya? En general, esta carta está dirigida a la iglesia en general que vivía en Efesios, ¿ya? Es una carta tipo prédica, ¿ya? No es una carta con un destinatario específico, las otras 2 sí, ¿ya? Y fue escrita dentro del año 80, 90 después de Cristo. Son 5 libros que escribió Juan. Muy importante eso, ¿por qué razón? Porque la primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, ¿ya? Hacen mucha referencia al Evangelio de Juan. Está escrito prácticamente de la misma forma, es un lenguaje medio poético, ¿ya? Entonces,
en el libro de Juan que estamos estudiando, Primera de Juan, nos damos, tiene muchas referencias y adicionalmente tiene imágenes paralelas donde uno salta de un extremo a otro. Después cuando la leamos nuevamente nos vamos a dar cuenta a qué me refiero. ¿Ya? Dicho esto, vamos a partir con el primer versículo. ¿Se acuerdan? Mirad, cuando me tocó hablar en Zoom, la última vez, compartí prácticamente esto mismo. ¿Ya? Son casi los mismos versículos. Ahora, hay mucho más, porque en esa vez alcancé, creo que fueron 3 versículos, 4 versículos. Y yo experimenté que el tema estaba medio enredado. ¿Ah? No sé si ustedes lo notaron, pero, gracias por no decirme nada, pero yo lo noté. ¿Ya? ¿Ah? Yo sé que ustedes me aman, me quieren. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, voy a volver a retomar el tema para tratar de que nos quede un poco más claro. Vamos a pedirle la gracia al Espíritu Santo para que efectivamente, porque en realidad les voy a decir lo siguiente. No sé si Juan se complicó, ¿ya? O el que me complico soy yo. ¿Ya? Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos descomplique y nos haga el tema fácil, ¿ya? Fácil, ¿ya? No le voy a echar la culpa a Juan, ni tampoco me la voy a echar yo, pero aquí hay alguien que... Hay un culpable. Bueno, les pido... este momento es serio. Padre, te pido que tu palabra sea abierta en nuestros corazones. Padre, porque ¿sabes qué? Es estrictamente necesario que podamos aprender estos versículos. Señor, que los llevemos por obra en nuestros corazones, que podamos vivir en estos. Porque cuando Juan habla que esto fue lo que aprendieron en un principio, que cuando Jesús estuvo con ellos, esto les enseñó. Padre, que esto sea transmitido a nuestros corazones, ¿ah? De la forma más fiel, más pura. ¿Amén? En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya? ¿Está orando? Ya, entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hay una infinidad de versículos. Chicos, hay una infinidad de versículos que hablan, ¿ya?, del amor del Padre, más aún, de que somos hijos de Dios, ¿ya? Y para que lo podamos revisar, no lo vamos a revisar en este minuto, les voy a dar los números, los versículos, para que lo podamos revisar en algún minuto. La vez anterior los di todos, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar, por ejemplo, Primera de Juan, del 1 al 12, está lo que respalda, ¿ya? Mirad cuán bueno, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo le quiero hacer un rayado acá, rayar un poco la palabra amor. Mirad cuál amor, ¿ya? Quiero que nos centremos en esta palabrita, que es un llamado de atención. ¿Ya? Cuando estamos conversando, cuando nos paramos y pegamos un grito, y yo digo, ¡miren! ¿Ah? Es un llamado de atención, ¿o no? Sí. Juan hace un llamado de atención. Dice, oye, ¿tienen claro? ¿Tienen
puesto en sus corazones el gran amor que papá tuvo con nosotros? ¿Ah? Que no tan solo, y quiero que entendamos esta parte, no tan solo el habernos salvado, no tan solo habernos redimido, de habernos quitado la mugre que había, la inmundicia que había en nuestros corazones. No tan solo hizo eso. No tan solo hizo eso. Dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Ustedes cuando digo eso me dicen, amén. Dios hizo algo mucho más allá. Tenía el deseo, tiene el deseo, tenía y lo tuvo, de que nosotros fuéramos hechos hijos de Él. Imagínense usted. O sea, miren, tomó a un vagabundo, tomó a una persona llena de distorsión en su mente y en su corazón, ¿ya? Que éramos nosotros. Lo tomó, lo limpió, le entregó el Espíritu Santo, lo limpió y lo llevó y lo hizo hijo. ¿Ah? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Sí? Si alguno de nosotros tenía alguna duda respecto a quién era el hijo pródigo de esa historia, éramos nosotros. ¿Cierto? Aquí claramente Dios está mostrándonos, nos está enfocando. Juan nos enfoca, nos dice, miren, oye, paren todo, siéntense, escuchen. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. No tan solo nos llamó, no tan solo te dijo hija, porque yo le puedo decir hija a cualquier persona, ¿cierto? Nos hizo hijos. Hijo de. Nosotros somos hijos de Dios. Si ustedes se fijan en los nombres hebreos, en los nombres españoles, antiguamente decía hijo de. Todo, si ustedes ven la historia de la humanidad, todos eran hijos de. Pero nosotros somos hijos de Dios. O sea, le tomamos el peso. O sea, el peso es inmensamente grande. No quiero dejar de decir esto. Nosotros podemos tener una actitud que el enemigo trabaje en nuestra mente y hacernos los pobrecitos. ¿Ah? Victimizarnos muchas veces. No, lo digo yo, Mario Serrano. ¿Ya? Porque más de alguna vez me he pillado haciéndome la víctima. ¿Ah? ¿O no, Paolita? Haciéndome la víctima, no, ya. Haciendo la psicológica, haciéndole la psicológica al resto. ¿Ah? Pero aquí el Señor nos dice claramente lo siguiente, oye, ya, olvídense de eso, son hijos. ¿Hasta cuándo? Tú me representas a mí. Tú eres mi hija. Amén. No está mal tener claridad de eso, ¿sí o no? Amén. Por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. Les voy a decir lo siguiente. El mundo nunca reconoció a Cristo. Nunca. Nunca lo ha reconocido. Si es cierto, uno dice, oye, el mundo o la historia ha reconocido a Cristo porque hoy día estamos en el año 2023, que son 2023 después de Cristo. O sea, está bien, sí, claro. Hay un reconocimiento histórico. Hay una paternidad, hay un concepto que es paterno y lo otro es paternidad. ¿Cuál es la diferencia de esos dos términos? Es que yo tengo un apellido paterno. Tú tienes, cada uno de nosotros, un apellido paterno.
¿Lo conocemos, no? ¿Sí? Yo soy serrano. Echeverría, Rocha, Santibáñez por allá, Bustamante. Ya. Todos tenemos un apellido paterno. La diferencia entre paterno y paternidad es esta. Paterno es el apellido. Si mi papá fue buen padre, no tengo, o sea, no es que no tengo idea, en realidad es lo que pudo hacer el hombre. Pero paternidad es la de Dios. Porque Él, ¿se acuerdan del abrazo que nos dimos? ¿Ah? ¿Se acuerdan del abrazo que nos dimos? Eso es paternidad. La paternidad es relación. Nuestro Padre quiere una relación con nosotros. No sirve de lejos. Tenemos que dejarnos querer y querer. No basta solamente con hola, ¿cómo estáis? Eso es típica nuestra. No hay más allá. No hay un interés más allá que, oye, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Eso hay que romperlo, porque relación es ese abrazo. Mire, yo les voy a decir lo siguiente. Ese abrazo, esa oración es relación. Muchos de nosotros lloramos, nos quebrantamos, porque necesitamos la relación. Nuestro corazón anhela esa relación con la iglesia, con el cuerpo, que es Dios, que es Jesús. ¿No? Amén. Entonces, ahí está la importancia del texto. El mundo no conoce a los cristianos, a nosotros, porque tampoco le conoció a Cristo. Lo rechazaron. ¿Cómo? Jesús, en el tiempo de la crucifixión, en el tiempo de su ministerio, este gallo está loco, este gallo es un fanático, este gallo... Mira, los judíos, que eran su pueblo, lo rechazó, porque quería un líder político. Eso es lo que quería Israel, un líder político. Quería un líder que los liberara del día a día. Les voy a decir lo siguiente, que lo liberara del día a día, de la pega, que le diera salarios dignos, que le diera una educación, calidad, una educación de calidad. ¿Ah? Eso es lo que quería el pueblo, ¿cierto? Beneficios. ¿Pero qué quería Jesús hacer en sus vidas? ¿Liberarlos de qué? Del pecado. Ahí está la clave. Jesús quería liberarlos del pecado. Y eso es el punto. Ahí estamos, centrados. ¿Qué quiere Jesús en nuestra vida? El mundo no nos va a reconocer. ¿Ya? Estamos claros. Como tampoco lo reconoció a él. Pero ya viene el texto que dice que esperamos su segunda venida. Nuestra proyección no está ahora aquí. Nuestra proyección está puesta afuera. Yo les voy a decir lo siguiente. ¿Qué les anima a estar acá? ¿Qué los motiva a estar aquí? ¿Qué nos trae a este lugar? ¿Cuál es la fuerza que los levanta a mirar al cielo y decir, Señor, tú estás aquí? Es el Espíritu Santo que Él nos dejó. No es nuestra fuerza. Mira, no hay mérito nuestro, chicos. No hay ningún mérito nuestro. No somos mejores. No hay mérito. El mérito es de Cristo, de nuestro amado Señor. ¿O no? Amén, ¿cierto? Sigamos con el siguiente versículo. Dice así. Y todo aquí... No, ese no es. Perdón. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él
porque le veremos tal como Él es. ¿Ah? Miren, aquí está lo que les decía. Nuevamente, nosotros vamos en un camino ¿de qué? De perfección. La realidad de nuestras vidas es que vamos camino a la santidad. La santidad es perfección. Eso es la perfección. Entonces, en el diccionario de Juan, la perfección es caminar en santidad cada día. ¿Ya? Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué está diciendo esto? Porque nosotros somos hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios. Vamos a estar reinando con Él. ¿Cuándo? En la segunda venida, ¿sí o no? O en la eternidad, cuando partamos de este mundo. Por eso les decía adelante, nuestro foco no está puesto en el día a día. Si nosotros ponemos nuestro foco en el día a día, estamos perdidos, nos vamos a amargar, nos vamos a querer ir del país, nos vamos a querer ir a China, no sé, a otro lugar, porque en realidad decimos, aquí las cosas están malas, oye, es la realidad. Pero no podemos tener puestos nuestros ojos en eso. Jesús no los tiene puestos en eso. Él está mirando más allá. Como les decía adelante, esta realidad, ni en sueños. ¿Alguno de ustedes tuvo un sueño como este? ¿Ah? Ninguno de nosotros. Entonces, les voy a decir algo. ¿Quién ha soñado ahora, hoy día, o ayer, y dijo, hoy vamos a estar ahí, ¡pah! Y se imaginaron un montón de cosas? Yo me imaginé varias cosas, ¿eh? Les voy a decir al tiro. Yo soñé. ¿Ah? Despierto. Soñé con una realidad que no es de este mundo. Porque puse los ojos ¿en quién? En Cristo. Cuando nosotros estábamos amargados, tristes, atribulados, ¿cierto? Atribulados, porque en realidad tenemos la posibilidad de estar así. No quiero decir que un cristiano no puede pasar por angustias, por situaciones complejas. Se lo doy firmado, todos hemos pasado, así de simple. Todos hemos pasado y algunos estamos pasando y otros estamos caminando en esa oscuridad, que tenemos un punto que es Cristo, pero que es real. Pero nuestra mirada no puede estar en el problema. Si yo pongo mi mirada en el problema, me hundo. Es un fango, es una arena movediza. ¿Ya? Si yo pongo mi mirada aquí, me hundo. ¿Dónde tengo que tener mi mirada puesta? Allá. Mira, aunque esté muerto, viviré. Esa es mi fe. Dios me va a levantar de entre los muertos. Y a cada uno de ustedes. Aunque esté muerto, aunque muera, voy a ver la gloria de Dios. ¿Amén? Ahí hay que gritar ese amén. ¿Ah? Amén. Maravilloso el Señor. Vamos a ir al otro versículo. Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Lo que acabo de decir. Esta esperanza. La esperanza en Cristo. Si yo pongo mis ojos en mis logros profesionales, personales, en mi casa, no sé, quiero que ustedes, cada uno de ustedes piense, si yo pongo mi esperanza en eso o pongo mi esperanza en Cristo. Pongamos nuestra esperanza en Cristo, no va a fallar. ¿Ah? Allá. Miren, el motivo por el cual y la fuerza que el Espíritu nos da es ese es el motor
Ese es el motor de fuerza en nuestra vida. Tenemos que entenderlo. Las cosas no de este mundo, sino que las cosas celestiales. Ese es el motor del Espíritu Santo cada día en nuestro corazón. Cuando lo podamos descifrar en nuestra mente, vamos a ir con mayor seguridad, porque esto, créanme, que es lo que nos da seguridad. Yo les voy a decir lo siguiente, ustedes están seguros. Ese abrazo es de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos en familia. ¿Por qué? ¿Por qué hay familias que tienen buen resultado, familias que tienen mal resultado? Muchas veces es producto de eso, del amor y el cariño que hay dentro de la familia. La gente, los hijos que ven amor constante, no se salen al mundo, no se van al mundo, se van a mantener ahí, van a decir, no, aquí estamos, porque hay amor. Ellos cuando salgan al mundo a mirar, van a mirar y decir, ¿sabes qué? Estamos progresando, lo que tengo es extraordinario. ¿Ah? Es impagable. Es impagable. Pero es necesario que se den su vuelta. O si no, nunca van a reconocer finalmente dónde están. ¿Amén? Bueno, seguimos con el texto. Todo aquel que comete pecado, estamos ahí, ¿cierto? ¿Sí? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y así como Él es puro, ¿ya? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Les decía adelante, nuestro amigo Juan, nuestro apóstol Juan, se da algunas vueltas, ¿ya? Y vamos a extraer lo que Juan quiere decir, ¿ya? ¿Cómo nos purificamos? Voy a tirar una pregunta. ¿Cómo nos purificamos? ¿Cómo nos purificamos a sí mismos nosotros? ¿Alguien que me diga? Conociendo la palabra. ¿Quién más dice otra cosa? Oración. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Quién más? Aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Cómo nos purificamos? Se purifica a sí mismo nuestra esperanza, ¿ya? Arrepintiéndonos, pidiendo perdón. Fíjense que tenemos el Padre, Jesús, el Espíritu Santo nos entregó todas las herramientas. Aquí no podemos decir, estamos desamparados, no tenemos qué hacer, ¿cómo lo hacemos? No sabemos, estamos perdidos. ¿Ah? Nos metimos en este tema y no tenemos idea cómo seguir adelante. Mentira. El que dice eso ni siquiera se ha tomado el tiempo de poder leer la palabra. En la palabra está todo, pero también el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a indicar qué cosa hacer. Cuando dice se purifica a sí mismo, es lo que dice la Jenny, me arrepiento todos los días de las cosas malas que hago y emprendo un cambio en mi corazón. El pueblo de Israel tenía esa posibilidad, la tenía una vez al año, ¿ah? Tenían la posibilidad, sí, pero aquí Jesús nos da la posibilidad de cada día hacerlo, a través de los 10 mandamientos, como me soplan por ahí. A través de los 10 mandamientos el pueblo de Israel podía obtener la ley, ¿ya? Por eso que habla de la ley acá, ¿ya? Dice, así como Él es puro. ¿Quién es puro? Cristo es puro. Él era puro, santo, nuestro hermano, nuestro Padre, pongámoslo ahí, nuestro Dios, nuestro amado Jesús, ¿ya? Puro,
santo, sin mancha. Anduvo con nosotros, con el pueblo, con los discípulos, sin mancha, sin mancha. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Perfecto, nosotros la infringimos. Pues el pecado es infracción de la ley. Aquí quiero que tengamos el siguiente cuidado. Juan estaba hablando de quién. En el capítulo 2, ¿de quién hablaba cuando nos enseñaba Renato? Del anticristo, ¿cierto? ¿Ah? Ese fue el tema anterior. De ese tema termina y le da el pase a hijos de Dios. ¿Ya? Esa es la secuencia. Entonces, Juan está hablando del anticristo, digamos, del espíritu del anticristo que está operando ahí como opera hoy día. ¿Ya? Y en esa posta le entrega ¿cómo se llama el palito este que uno entrega en la posta? El bastón, el testimonio. El testimonio, le entrega el testimonio al capítulo 3, que es hijos de Dios. ¿Ya? Para que quede claro, porque tiene una secuencia. Cuando leemos esto fuera de contexto, ¿qué nos va a pasar? Espérate, lo que dice aquí, oye, ¿sabes qué? Yo peco. Y más rato dice que es hijo del diablo. Ándate, cabrito. ¿Cierto? Pero está hablando de los que pecan conscientemente y con el espíritu del anticristo, con el espíritu de maldad. Aquí lo que dice Pablo, digamos, lo que dice Juan es que se purifican a sí mismos. Ojo, cuando habla de que se purifican a sí mismos, ¿es por qué? Porque estamos de repente impuros. ¿Sí o no? Me estoy enredando, ¿no? ¿Está bien, cierto? ¿Está claro? Ya, bien. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos al siguiente. ¿Ya? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús. ¿Estamos claros, cierto? Jesús quitó cada uno de nuestros pecados y nos limpió. ¿Ya? Y no hay pecado ¿en quién? En Él. En Cristo, ¿cierto? Todo aquel que todo aquel que permanece en Él no peca. Aquí viene lo que les decía adelante. ¿Nosotros permanecemos en Él? Cada uno de nosotros. Por eso, el tema es el siguiente. Es que sí, en algún minuto nos mandamos con Doro, inconscientemente o conscientemente. Hay que ser real. ¿Ya? Pero tenemos la posibilidad de purificarnos cada día. ¿Ya? Acudir y arrepentirnos porque de repente hacemos cosas que no queremos hacer y nos arrepentimos. Amén. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Ya? Aquí se despeja todo el tema, ¿cierto? ¿Ya? Para que nadie diga, oye, sé que el Mario dijo esto, o la palabra dice esto. No, estamos dentro del contexto que Juan lo está diciendo. Él está mostrando que hay hombres, porque en el fondo la carta va dirigida a una ciudad donde se habían levantado falsos profetas, se habían levantado falsos cristos. Más aún, Pablo, que había predicado en ese lugar, que había sembrado en esa iglesia, o sea, en realidad fue Pablo uno de los que creó la iglesia en ese lugar. ¿Ya? Él, junto a otros, predicó y finalmente eso terminó siendo una gran iglesia. En diferentes lugares se extendió la palabra, ¿cierto?
Y Juan fue a ministrar ese lugar y se hizo cargo un poco y era el apóstol que estaba cubriendo ese lugar. Ese es el contexto. Entonces, estamos hablando de 2 generaciones, o sea, pasaron hartos años desde que fue hecha la iglesia hasta ese día. Ponle una iglesia 50 años. Una iglesia 50 años es gente que se convirtió, como la gran mayoría de nosotros. Todos nosotros somos, la gran mayoría, gente que se convirtió, no somos de cuna. ¿Quién es de cuna acá? ¿Sabes lo que es ser de cuna o no? Hijos. Miren, les voy a decir aquí hay pocos hijos, o sea, de cuna. Aquí hay uno de cuna. Es difícil, no imposible, que los hijos de cuna, que han nacido en el Evangelio, de primera sigan siempre en el reino, permanezcan siempre en el reino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún minuto el mundo los va a tentar y van a estar un tiempo en el mundo y después van a volver porque van a decir, oye, estoy pluralizando. Lo que les decía adelante. ¿Ya? Entonces, esta iglesia que Juan empieza a compartirles es una iglesia como esa, una iglesia donde los viejos, los que se convirtieron, los que estuvimos, que el Señor nos puso la corriente, ¿ya? Nos transformamos, pero los hijos de ellos también empezaron a mirar para el lado y en algún minuto se enfrió esa iglesia. Y ahí entraron los falsos profetas, los falsos cristos. Ese era el contexto, para que tengamos claro. No estamos lejos de una realidad como esa, ¿o no? No estamos lejos. Muy cerca. Amén. ¿Cuánto me queda? Algunos están mirando la hora, algunos le están dando ganas de almorzar, ¿ah? A uno le está dando sueño. ¿Ah? Vamos, terminemos rápidamente y me van a perdonar si es que hablo algo más, pero bueno, aquí estamos para compartir, ¿cierto? El 7. Hijitos, nadie os engañe que el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Ya? Eso. Y después viene, y el que practica el pecado es del diablo. ¿Ya? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Amén? Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Amén? Amén. ¿Ya? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La práctica. Yo puedo caer en alguna situación pecaminosa, me arrepiento, pero no lo practico. ¿Ya? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Ya? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí les voy a hacer un comentario que después viene en el otro texto, que habla de Caín y Abel. ¿Ya? La simiente del pecado en esta familia de Adán y Eva, la simiente del pecado era Caín. ¿Ya? Hijos de Caín. La simiente de Dios, en cierta forma, era Abel. ¿Por qué? Porque Abel era justo, era bueno. ¿Ah? Ese es el principio. Así fue en el principio. Antes de toda esta realidad, ahí se manifestó el primer homicidio, en ese lugar. El primer homicidio. Cuando para que lo lean después, en el capítulo 3 de Génesis,
Dios Padre habla con la mujer y habla con la serpiente. ¿Ya? 3. Entonces, ¿qué le dice a la mujer? Le dice, te aumentaré los dolores de parto. ¿Ah? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Ah? Para que cachemos un poco para dónde va. Y punto 3, le dice, pero no te preocupes, porque de tu simiente nacerá, no le dice que van a ser Jesús, pero van a ser el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, que va a venir a quitar el pecado. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Ya? Y le pisará la cabeza a la serpiente. Estamos hablando del Génesis. La serpiente es Satanás. Jesús ya lo hizo. Jesús ya lo hizo en nuestras vidas. Demos gracias por eso. Amén. La simiente de Dios permanece en él. Cristo permanece en nosotros. Permanecer es lo que decías tú antes. Obedecer. Amar. Tenemos que ser luz. Porque esos son los conceptos que Juan nos quiere entregar a través del Espíritu Santo. Tenemos que ser luz. ¿Cómo? Y aquí viene un punto importante que es trascendental en esta lectura, que no ha aparecido acá, pero viene después. Ama a tu hermano. Bendice a tu hermano. Ámalo, porque eso va a ser lo que va a generar un nuevo rostro en nosotros. Tu semblante cambia. Cuando tú abrazas a tu hermano, pasa algo espiritual. Pasa algo. Te quiebra ese esquema que el enemigo quiere meternos en una estructura. ¿Ah? La estructura. Esa estructura se quiebra cuando tú amas. Ama a tu prójimo. Porque además Jesús lo indica así. ¿Sí o no? En el Sermón del Monte. Dice, y la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nos queda nada. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano. ¿Ah? De nuevo. Todo aquel que no hace justicia, ¿ya? Yo les voy a decir lo siguiente. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias infinitas gracias, que nuestra justicia no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Créanme. Yo me pongo a pensar y de repente ¿sabéis qué? Yo creo que de repente uno peca con la boca. Uno peca con la boca. Claro, entonces dice, no, le cortó la cabeza, ya esto no, o sea, ya, listo. ¡Pah! Hoy día estamos viendo tiempos violentos. ¿Ah? Estamos viviendo tiempos violentos donde nosotros declaramos cosas incorrectas. Tenemos que pedir que el Señor nos dé sabiduría para hablar. Porque menos mal que la justicia la pone el Señor. Porque yo les voy a decir lo siguiente, ninguno de nosotros estaría aquí si fuera justicia nuestra, justicia humana. Porque el prontuario que tengo en mi corazón anterior a que recibiera a Cristo era asqueroso, inmundo. ¿Se acuerda que hablamos de la palabra? Una de las cosas que leyendo esto y estudiando un poco más profundo, me di cuenta que la palabra inmundo viene del mundo. Mira.
¿Ah? Inmundo. Dentro del mundo. Entonces, el concepto mundo tiene que ver con eso, con el concepto de suciedad. Inmundo, ustedes dicen, ay, aquí está inmundo, está sucio, está desordenado, ¿ya? Ese es el concepto que cuando hablamos de mundo, eso es, inmundo. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. O sea, a ver, espérate, ¿de qué mensaje? Que nos amemos uno a otro. ¿De qué mensaje está hablando aquí Juan? ¿Ah? Y ahí salta lo que les decía adelante. Dice, no como Caín. ¿Ah? Nos pegó un salto del Nuevo Testamento y nos mandó al Antiguo Testamento y nos dijo, oye, léanse el capítulo 3, aquí está. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Ya? No como Caín, que era del maligno. Su corazón era simiente del diablo, de la serpiente. ¿Ya? Y mató a su hermano Abel, ¿cierto? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y su hermano, justas. Amén. Que el Señor añada, nos ministre, nos refuerce, nos cambie nuestra mentalidad, nos lleve, nos revele, ¿ah? Y nos levante en la función que tenemos que tener. Sigo y digo lo mismo, que se haga la justicia de Dios. Que se haga la justicia de Dios. Nos va a sorprender. Nos va a sorprender porque nos va a hacer sentar al lado de gente que nosotros dijimos, sé que no hay un peso por este loco, no hay un peso, no. Y va a estar sentado al lado porque es voluntad de Dios, porque nadie da un peso por mí. Amén. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por este tiempo, por la posibilidad que nos das de estar juntos. Te pido, Señor, que nos lleves a todos, a nuestros hogares, Señor, no tengamos ningún problema, que la gracia de Dios esté sobre nosotros, que esta semana, que ya la partimos hoy día, sea extraordinaria. Revélate a nuestros corazones, levanta a quienes están abatidos, levanta a quienes están dolidos, levanta a quienes están enfermos. Señor, dale esperanza en su corazón y ministra sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.